Bienvenidos al canal donde el terror nunca descansa. Aquí escucharás historias que helarán tu sangre y te harán mirar 2 veces a la oscuridad. Antes de empezar, no olvides dejar tu like y comentar desde dónde nos estás viendo. Ahora sí, comencemos. Hay trabajos que la gente común no entiende. Empleos que requieren valor, no solo para enfrentar la oscuridad, sino para lidiar con cosas que van más allá de lo que nuestros ojos pueden ver durante el día. Los cementerios, por ejemplo, no son solo lugares donde descansan los que ya no están con nosotros. Son espacios llenos de historias, de memorias, de energías que a veces no saben cómo irse. Y cuando trabajas allí de noche, cuando el silencio se vuelve tan profundo que puedes escuchar tu propio corazón latir, te das cuenta de que no estás completamente solo. Mi nombre es Roberto Hernández Morales. Tengo 42 años y vivo en Puebla, México. Durante los últimos 5 años, he trabajado como vigilante nocturno en el Cementerio Municipal de San José. Es un trabajo que no muchos quieren hacer, pero que alguien tiene que realizar. El sueldo es decente y después de perder mi empleo en la fábrica textil, no tenía muchas opciones. Al principio pensé que sería fácil. Solo caminar por los senderos, revisar que todo esté en orden, asegurarme de que nadie entre a hacer travesuras o a robar las flores y adornos de las tumbas. Mi turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. 8 horas que, según creía, pasarían volando mientras escuchaba música en mi celular y bebía café para mantenerme despierto. Pero los cementerios de noche son diferentes, muy diferentes. La primera semana fue tranquila. Caminaba con mi linterna, revisaba los portones, me sentaba en la pequeña oficina que está junto a la entrada principal. El lugar es grande, tiene más de 3,000 espacios, algunos muy antiguos, de familias que llevan generaciones enterradas ahí. Hay mausoleos elegantes de mármol, tumbas sencillas con cruces de madera y una sección nueva donde están los nichos más modernos. Durante el día, con el sol brillando y la gente visitando a sus seres queridos, el cementerio se siente normal. Las flores coloridas, las conversaciones en voz baja, los niños corriendo entre las tumbas mientras sus padres limpian las lápidas. Pero cuando cae la noche, cuando las últimas visitas se van y los portones se cierran, algo cambia en el ambiente. La segunda semana empecé a notar cosas extrañas, sonidos que no podía explicar. Al principio pensé que eran gatos callejeros o ratas grandes. El cementerio está lleno de árboles viejos y arbustos donde los animales pueden esconderse, pero estos sonidos eran diferentes. Pasos lentos sobre la grava, como si alguien caminara con cuidado, tratando de no hacer ruido. Una noche, alrededor de las 2 de la madrugada, estaba haciendo mi ronda habitual cuando escuché claramente el sonido de alguien llorando. Era un llanto suave, casi como un susurro, pero definitivamente era una persona. Seguí el sonido con mi linterna, caminando entre las filas de tumbas, pero no encontré a nadie. El llanto se detuvo tan pronto como me acerqué al área donde creía que venía. Pensé que tal vez era mi imaginación. El cansancio, la soledad, el ambiente del lugar. Es fácil que la mente te juegue trucos cuando estás solo en la oscuridad durante horas. Pero la siguiente noche pasó algo que no pude ignorar. Estaba en la oficina, tomando mi café de las 3 de la mañana cuando vi una luz moviéndose entre las tumbas de la sección vieja. No era la luz amarilla de una linterna, sino algo más tenue, casi azulado. Me levanté rápidamente, tomé mi linterna y salí a investigar. La luz se movía lentamente, como si alguien estuviera caminando con una vela encendida. Pero cuando llegué al lugar donde la había visto, no había nadie. Solo el viento moviendo las hojas secas y el olor a tierra húmeda que siempre hay en los cementerios, sin importar si ha llovido o no. Durante las siguientes noches las cosas se pusieron más intensas. Empecé a escuchar voces, no palabras claras, sino murmullos, como conversaciones lejanas que no podía entender. A veces venían de diferentes direcciones al mismo tiempo, como si hubiera grupos de personas dispersos por todo el cementerio, hablando entre ellos en voz muy baja. Una madrugada, mientras caminaba por el sendero principal, sentí que alguien me tocó el hombro.
Me volteé tan rápido que casi me caigo, pero no había nadie detrás de mí. El toque había sido suave pero firme, como cuando alguien quiere llamar tu atención sin asustarte, pero yo estaba completamente solo. Esa fue la noche que empecé a considerar renunciar. Tengo familia que mantener, mi esposa María y mis 2 hijos, pero por primera vez en mi vida sentí un miedo real, profundo, que me llegaba hasta los huesos. Sin embargo, necesitaba el trabajo. Los empleos no son fáciles de conseguir, especialmente a mi edad, y este pagaba mejor que la mayoría. Decidí quedarme, pero empecé a llevar un rosario en el bolsillo y a rezar en voz baja mientras hacía mis rondas. Mi abuela siempre decía que los muertos no hacen daño, que solo están perdidos y necesitan ayuda para encontrar su camino. Pero a medida que pasaban las noches empecé a dudar de sus palabras. La cosa más extraña que había pasado hasta ese momento ocurrió un viernes por la noche. Eran casi las 4 de la mañana cuando escuché música. No era música moderna, sino algo muy viejo, como esas canciones que mi abuelo solía escuchar en su radio antigua. La melodía venía de la sección más antigua del cementerio, donde están enterradas las familias más viejas de la ciudad. Caminé hacia allá, siguiendo la música, y mientras me acercaba pude distinguir que era un vals, una pieza triste y hermosa que parecía salir de la tierra misma. Cuando llegué al área donde sonaba más fuerte, la música se detuvo de repente, como si alguien hubiera apagado un radio, pero lo que me dejó helado no fue que la música se detuviera, sino lo que vi cuando iluminé con mi linterna la tumba que estaba justo frente a mí. La lápida estaba cubierta de flores frescas, rosas rojas, claveles blancos, margaritas amarillas, todas perfectamente arregladas como si alguien acabara de ponerlas ahí. Pero eso era imposible. El cementerio había estado cerrado desde las 6 de la tarde, y yo había pasado por esa misma área 2 horas antes durante mi ronda. No había flores entonces, estoy completamente seguro. Me acerqué para leer el nombre en la lápida. Decía Elena Vázquez de Morales, 1932-1987, amada esposa y madre. Las flores estaban tan frescas que aún tenían gotas de rocío, y su perfume era tan fuerte que me mareó un poco. Pero lo más extraño de todo era que la tierra alrededor de la tumba estaba perfectamente lisa, sin ninguna huella de pasos. Esa noche no pude dormir cuando llegué a casa. Le conté a María lo que había pasado, pero ella me dijo que seguramente alguien había entrado durante el día y yo no me había dado cuenta, que el miedo me estaba haciendo ver cosas que no existían. Quise creerle, pero en el fondo sabía que algo muy raro estaba pasando en ese cementerio. La siguiente noche, el sábado, decidí quedarme más tiempo cerca de la tumba de Elena. Llevé una silla plegable y me senté a unos metros de distancia, esperando a ver si pasaba algo. Durante las primeras horas todo estuvo tranquilo. Solo el sonido del viento entre los árboles y el ruido lejano de los carros en la carretera, pero alrededor de las 3 de la mañana empezó a hacer mucho frío. Un frío que no era normal, que parecía salir del suelo y subir por las piernas hasta llegar al pecho. Me puse mi chamarra, pero el frío seguía aumentando. Era como si estuviera parado junto a un refrigerador gigante con la puerta abierta. Entonces escuché pasos. Esta vez no eran pasos sobre la grava, sino sobre pasto. Pasos silenciosos pero claros. Alguien se acercaba caminando entre las tumbas. Encendí mi linterna y la dirigí hacia el sonido, pero no vi a nadie. Los pasos se detuvieron. Esperé varios minutos sin moverme, conteniendo la respiración. De repente las flores que habían aparecido en la tumba de Elena la noche anterior comenzaron a marchitarse. No lentamente, como es natural, sino muy rápido, como si alguien estuviera acelerando el tiempo. En menos de 5 minutos, las flores hermosas y frescas se convirtieron en pétalos secos y marrones que se cayeron al suelo. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue cuando escuché una voz de mujer muy cerca de mi oído, que susurraba mi nombre. Roberto, Roberto. La voz era suave, triste, como si la persona estuviera muy cansada. Me levanté de la silla tan rápido que se cayó, y corrí hacia la oficina sin voltear atrás. Esa noche escribí mi renuncia.
Estaba decidido a entregarla el lunes por la mañana, pero cuando llegué a casa, mi hijo menor, Carlitos, de 8 años, tenía fiebre alta. María me dijo que necesitábamos dinero para llevarlo al doctor privado porque en el Seguro Social la cita era hasta dentro de 3 semanas. No podía renunciar. Mi familia me necesitaba. El domingo en la noche volví al cementerio, pero esta vez llevé agua bendita que le pedí al padre González de la iglesia de San Antonio. Le conté parte de lo que estaba pasando, sin entrar en muchos detalles para que no pensara que me estaba volviendo loco. Me dio el agua bendita y me dijo que rezara el Padre Nuestro cada vez que sintiera miedo. Durante las primeras horas del turno, todo parecía normal. Rocié el agua bendita alrededor de la oficina y en algunos lugares donde habían pasado cosas extrañas. Me sentía más tranquilo, más protegido. Pero alrededor de la medianoche, empezaron los problemas otra vez. Esta vez no fueron solo sonidos o voces. Esta vez vi claramente a una persona caminando entre las tumbas. Era una mujer mayor, vestida con ropa de color claro, que se movía muy lentamente entre las filas de lápidas. Llevaba algo en las manos, pero no podía distinguir qué era desde la distancia. Agarré mi linterna y salí a investigar. La mujer seguía caminando sin voltear a verme, como si no supiera que yo estaba ahí. Me acerqué cuidadosamente, tratando de no hacer ruido, pero cuando estaba a unos 20 metros de ella, desapareció. Simplemente se desvaneció como humo. Corrí al lugar donde la había visto por última vez. No había nada, solo una tumba muy vieja con una lápida tan gastada que no se podía leer el nombre. Pero en el suelo, justo frente a la tumba, había una vela blanca que se había apagado recientemente. La cera aún estaba tibia. Esa fue la primera vez que vi a alguien claramente. Después de esa noche, empecé a verlos con más frecuencia. Siempre eran personas mayores, hombres y mujeres que caminaban lentamente entre las tumbas, como si estuvieran buscando algo. Algunos llevaban flores, otros velas, y algunos solo caminaban con las manos vacías. Al principio me daba mucho miedo. Cada vez que veía a una de estas figuras, el corazón se me aceleraba y las manos me temblaban. Pero después de varias noches, empecé a darme cuenta de que no me hacían daño. No se acercaban a mí, no trataban de asustarme. Simplemente hacían sus actividades y después desaparecían. Una noche decidí hablarle a una de estas figuras. Era un hombre mayor que había visto varias veces, siempre caminando hacia la misma tumba en la sección nueva del cementerio. Esta vez, en lugar de esconderme o alejarme, me acerqué y le dije: «Buenas noches, señor». El hombre se detuvo y me miró. Su cara era muy pálida, pero sus ojos eran amables. Me sonrió ligeramente y asintió con la cabeza, como saludándome. Después siguió caminando hacia la tumba y desapareció cuando llegó ahí. Desde esa noche empecé a saludar a todas las figuras que veía. Algunos me ignoraban completamente, pero otros me devolvían el saludo con una sonrisa o un movimiento de cabeza. Me di cuenta de que no eran espíritus malvados o peligrosos. Eran personas que habían fallecido pero que seguían visitando el cementerio, probablemente para ver a sus seres queridos o para cuidar sus tumbas. Pero justo cuando empezaba a sentirme cómodo con estas apariciones, cuando creía que ya había visto todo lo que el cementerio podía mostrarme, pasó algo que cambió todo. Algo que me hizo entender que no todas las presencias en ese lugar eran tan pacíficas como había pensado. Fue una noche de martes, alrededor de las 4 de la mañana. Estaba haciendo mi ronda habitual cuando escuché un sonido que nunca había oído antes. Era como si alguien estuviera rasguñando madera con las uñas, pero más fuerte, más desesperado. El sonido venía de la sección más antigua del cementerio, donde están los mausoleos más grandes. Me dirigí hacia allá con mi linterna, siguiendo el sonido. Mientras me acercaba, pude escuchar también una voz, pero esta vez no era suave ni triste como las otras. Esta voz sonaba angustiada, desesperada, como si la persona estuviera pidiendo ayuda. Cuando llegué al área donde venía el sonido, lo que vi me dejó paralizado del miedo. Había una mujer joven, de unos 25 años, golpeando desesperadamente la puerta de uno de los mausoleos más antiguos. Pero no golpeaba desde afuera, sino desde adentro.
Sus manos pasaban a través de la puerta de mármol como si fuera agua, pero el sonido que hacía era completamente real, fuerte y desesperado. La mujer llevaba un vestido blanco muy sucio y rasgado. Su pelo largo y oscuro estaba enredado, lleno de tierra. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Estaban llenos de terror, de una desesperación tan profunda que me llegó hasta el alma. Me miró directamente y gritó: «Ayúdame. No puedo salir, por favor, ayúdame». No pude moverme. Mis piernas se quedaron como piedras. Nunca había visto tanto miedo en los ojos de una persona, ni siquiera cuando estaba viva. Esta mujer no era como las otras apariciones pacíficas que había visto. Algo muy malo le había pasado. Algo que la mantenía atrapada en ese lugar. Traté de hablarle, de decirle que todo estaría bien, pero no me salían las palabras. Ella siguió golpeando la puerta desde adentro, cada vez más fuerte, cada vez más desesperada. El sonido llenaba todo el cementerio, un ruido horrible que parecía salir de las entrañas de la tierra. De repente ella se detuvo. Se quedó quieta mirándome fijamente y susurró algo que no pude entender. Después se desvaneció, pero el eco de sus golpes siguió resonando durante varios minutos más. Esa noche no terminé mi turno. Me fui corriendo a la casa, temblando, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. Le conté todo a María, cada detalle, sin importarme si pensaba que me estaba volviendo loco. Necesitaba que alguien supiera lo que había visto. María me abrazó y me dijo que tal vez debía buscar ayuda, que tal vez el trabajo me estaba afectando más de lo normal. Pero yo sabía que lo que había visto era real. Esa mujer, ese terror en sus ojos, la desesperación en su voz, no era producto de mi imaginación. Al día siguiente no pude dormir. No podía dejar de pensar en ella, en sus ojos llenos de miedo. Decidí ir a la biblioteca municipal para investigar sobre el cementerio, sobre su historia, sobre las personas que estaban enterradas allí. Si iba a seguir trabajando en ese lugar, necesitaba entender qué estaba pasando. La bibliotecaria, la señora Carmen, me ayudó a buscar información. Encontramos archivos viejos, registros de entierros, noticias de periódicos antiguos, y ahí, en un periódico de 1987, encontré lo que estaba buscando. El titular decía: «Joven desaparece misteriosamente en el centro de la ciudad». La foto era pequeña y en blanco y negro, pero reconocí inmediatamente el rostro. Era ella, la mujer que había visto golpeando la puerta del mausoleo desde adentro. Su nombre era Patricia Ríos. Tenía 24 años y había desaparecido una noche cuando salía de su trabajo en una oficina del centro. Nunca encontraron su cuerpo. La investigación se cerró después de varios meses sin pistas. Sus padres pusieron anuncios en el periódico durante años, ofreciendo recompensas por información, pero nunca supieron qué le había pasado a su hija. Pero lo más perturbador del artículo era la fecha de su desaparición: 15 de octubre de 1987. Esa era exactamente la fecha que estaba grabada en el mausoleo donde la había visto atrapada. Esa noche volví al cementerio con una misión diferente. Ya no era solo un vigilante haciendo su trabajo. Era alguien que había visto el sufrimiento de un alma perdida y quería ayudarla. Llevé flores, una vela y una pequeña botella de agua bendita. Cuando llegué al mausoleo todo estaba tranquilo. Puse las flores frente a la puerta, encendí la vela y recé el Padre Nuestro en voz alta. Le hablé a Patricia, le dije que sabía quién era, que había leído sobre su desaparición, que no estaba sola. Durante las primeras horas no pasó nada. Pero alrededor de las 3 de la mañana, cuando estaba empezando a pensar que tal vez no volvería a aparecerse, escuché su voz otra vez. Esta vez no gritaba. Hablaba suavemente, como si estuviera muy cansada. «Nadie me buscó aquí», me dijo. «Nadie pensó que estaría aquí». Me acerqué al mausoleo y le pregunté qué le había pasado, por qué estaba en ese lugar. Su respuesta me heló la sangre. Me trajeron aquí contra mi voluntad. Alguien que conocía a mi familia. Alguien que tenía las llaves. Me escondieron donde nadie me buscaría. Llevo más de 30 años tratando de que alguien me encuentre, pero nadie viene de noche, solo tú.
Le pregunté quién había sido, pero ella no me lo dijo. Solo me repitió una y otra vez que necesitaba que alguien supiera la verdad, que su familia merecía saber qué le había pasado. Durante las siguientes noches, Patricia me contó más detalles. Me explicó que había estado caminando a su casa después del trabajo, cuando alguien se le acercó en un carro, alguien que conocía y en quien confiaba. La llevó al cementerio con engaños, diciéndole que necesitaba mostrarle algo importante. Una vez allí, pasó algo terrible. Patricia no me quiso contar exactamente qué, pero por su manera de hablar y la tristeza en su voz, pude imaginar que había sido algo muy malo. La persona que la llevó se deshizo de ella escondiéndola en el mausoleo de una familia muy importante de la ciudad, gente que tenía poder y dinero. El mausoleo tiene una cámara secreta, me explicó Patricia, detrás de la pared del fondo. Ahí me pusieron junto con otras cosas que querían esconder. Pero yo no pude irme como debía. Algo me mantiene aquí, atada a este lugar. Durante una semana completa, Patricia y yo hablamos todas las noches. Me contó sobre su vida, sobre sus sueños, sobre la familia que la extrañaba. También me habló de otras personas que había visto en el cementerio, almas perdidas como ella, que no habían podido encontrar la paz. Pero lo más importante que me dijo fue esto: si alguien encontrara mi cuerpo y me diera un entierro digno, yo podría descansar. Podría reunirme con mis padres que ya están del otro lado esperándome. Esa información me puso en una situación muy difícil. ¿Cómo podía yo, un simple vigilante, investigar algo que la policía no había podido resolver hace más de 30 años? ¿Cómo podía acceder al mausoleo de una de las familias más poderosas de la ciudad? Pero Patricia seguía apareciendo cada noche, cada vez más triste, más desesperada. Me di cuenta de que si no hacía algo, ella seguiría atrapada para siempre en ese lugar. Y eso no era justo. Nadie merecía sufrir tanto tiempo, especialmente alguien que había sido víctima de una injusticia tan grande. Decidí que tenía que intentarlo, no por mí, sino por ella, por Patricia, por su familia y por todas las almas perdidas que vagaban por ese cementerio sin poder encontrar la paz. Una noche, después de hablar con Patricia, me armé de valor y me dirigí al mausoleo con herramientas que había traído de mi casa: un martillo, un cincel, una palanca pequeña. Si había una cámara secreta detrás de la pared del fondo, yo la iba a encontrar. Trabajé durante 3 horas, con mucho cuidado de no hacer demasiado ruido. La pared del fondo del mausoleo era de mármol, pero detrás había una construcción más simple, de ladrillo y cemento. Poco a poco, logré hacer un agujero lo suficientemente grande para meter la linterna y ver qué había del otro lado. Lo que encontré confirmó todo lo que Patricia me había dicho, y mucho más. Había una habitación pequeña, húmeda y fría. En el suelo vi varios objetos: ropa vieja, zapatos, algunas joyas, y en una esquina, envueltos en mantas muy deterioradas, los restos de lo que claramente era una persona. Pero no era solo Patricia. Había más restos, de al menos otras 2 personas. Mi linterna temblaba en mi mano mientras trataba de procesar lo que estaba viendo. Patricia tenía razón. Alguien había usado ese lugar como escondite para cosas que no quería que se encontraran. Y no había sido solo una vez. Salí del mausoleo corriendo y vomité detrás de uno de los árboles grandes. Nunca había visto algo así. Nunca había imaginado que algo tan horrible pudiera estar escondido en el lugar donde trabajaba todas las noches. Patricia apareció a mi lado mientras yo trataba de recuperar el aliento. «Ahora lo has visto», me dijo con una tristeza infinita. «Ahora entiendes por qué no puedo irme. No soy la única que está atrapada aquí. Somos varias, y todas merecemos que nos encuentren, que nuestras familias sepan la verdad». Le pregunté quién había hecho eso. ¿Quién era la persona que había usado el mausoleo como escondite? Su respuesta me dejó sin palabras. Era el cuidador anterior del cementerio, don Eugenio Morales. Trabajó aquí durante más de 20 años. Tenía las llaves de todos los mausoleos, conocía cada rincón de este lugar y conocía a muchas familias de la ciudad porque había enterrado a sus parientes. Don Eugenio. Recordé haber escuchado ese nombre cuando empecé a trabajar.
Algunos de los empleados más viejos lo mencionaban de vez en cuando, siempre con respeto. Decían que había sido un hombre muy dedicado, que cuidaba el cementerio como si fuera su propia casa. Él nos traía aquí con diferentes excusas, continuó Patricia. A mí me dijo que mi tía había dejado algo importante en el mausoleo de su familia antes de irse. A las otras les contó historias similares. Una vez que estábamos aquí, pasaban cosas terribles, y después nos escondía para que nadie nos encontrara. Patricia me explicó que don Eugenio había hecho esto durante años, siempre eligiendo a mujeres jóvenes que no tenían mucha familia o que venían de otros lugares, personas que no serían buscadas con mucha intensidad o cuya desaparición se podría explicar de otras maneras. Murió hace 10 años, me dijo Patricia, pero antes de irse, selló mejor la entrada secreta para asegurarse de que nadie nos encontrara. Pensó que con él desaparecería todo rastro de lo que había hecho. Esa noche no pude seguir trabajando. Me quedé sentado en la oficina, temblando, tratando de decidir qué hacer con lo que había descubierto. Era demasiado grande para manejarlo solo, pero también sabía que si no hacía algo, Patricia y las otras seguirían atrapadas para siempre. Al día siguiente fui a la policía. Le conté todo al comandante Ramírez, desde las apariciones hasta lo que había encontrado en el mausoleo. Al principio pensó que me había vuelto loco, pero cuando le mostré las fotos que había tomado con mi celular de los restos y los objetos, su actitud cambió completamente. «Esto es muy serio, Roberto», me dijo. «Si lo que dices es cierto, estamos hablando de varios casos de personas desaparecidas que nunca se resolvieron. Vamos a necesitar que nos ayudes con la investigación». Durante las siguientes semanas, el cementerio se llenó de policías, peritos, investigadores. Cerraron la sección donde estaba el mausoleo y trabajaron día y noche para sacar todas las evidencias. Encontraron los restos de Patricia y de otras 3 mujeres jóvenes, junto con pertenencias personales que ayudaron a identificarlas. Las familias fueron notificadas. Después de tantos años sin saber qué había pasado con sus hijas, hermanas, esposas, finalmente tenían respuestas. Fue doloroso para ellos, pero también fue un alivio poder darles un entierro digno y saber la verdad. Patricia se me apareció una última vez, la noche antes de que fuera enterrada en una tumba nueva que su familia había comprado. «Gracias, Roberto», me dijo. «Por primera vez en más de 30 años me siento en paz. Ya puedo irme tranquila, sabiendo que mi familia sabe la verdad y que las otras chicas también van a descansar». La vi sonreír por primera vez desde que la conocía. Era una sonrisa triste pero llena de gratitud. Después se desvaneció lentamente, como humo que se lleva el viento, y supe que ya no la volvería a ver. El caso se volvió muy famoso en la ciudad. Los periódicos escribieron sobre el vigilante que habló con los muertos y sobre los crímenes de don Eugenio. Algunos me decían que era un héroe, otros pensaban que estaba loco. Pero a mí no me importaba lo que dijera la gente. Lo único que me importaba era que había hecho lo correcto. Después de todo lo que pasó, me ofrecieron cambiarme a un trabajo de día en las oficinas municipales. Mejor sueldo, horarios normales, sin más noches en el cementerio. Pero decidí quedarme. Alguien tiene que cuidar ese lugar, y ahora entiendo que mi trabajo es más importante de lo que pensaba. Desde entonces el cementerio ha estado más tranquilo. Sigo viendo apariciones de vez en cuando, pero ya no son almas perdidas y desesperadas. Son personas que vienen a visitar a sus seres queridos, que cuidan sus tumbas, que encuentran paz en ese lugar. Y cuando las veo las saludo con respeto porque ahora entiendo que la muerte no es el final de todo, sino solo el comienzo de otra forma de existir. María ya no se preocupa tanto por mi trabajo. Mis hijos me ven con orgullo, sabiendo que su papá ayudó a que se hiciera justicia, y yo duermo mejor por las mañanas, sabiendo que Patricia y las otras chicas finalmente descansan en paz. Pero hay algo que nunca le he contado a nadie, ni siquiera a María. Algunas noches, cuando camino por los senderos del cementerio, siento que alguien me acompaña. No es una presencia amenazante o triste, es algo protector, como si las almas que ayudé a liberar ahora me cuidaran a mí mientras hago mi trabajo. Y de vez en cuando, en las noches más silenciosas,
Escucho una voz suave que me dice: «Gracias, Roberto. Gracias por no tener miedo de ayudarnos». Es Patricia. Aunque ya encontró la paz, a veces regresa para recordarme que hice algo bueno, algo importante, y eso me da fuerzas para seguir cuidando el cementerio, para seguir respetando a los que ya no están con nosotros, y para estar atento por si alguna otra alma perdida necesita mi ayuda. Porque he aprendido que los cementerios no son lugares de miedo, son lugares de memoria, de amor, de respeto hacia los que nos precedieron. Y trabajar ahí de noche no es solo vigilar tumbas y lápidas, es cuidar las historias de personas que una vez vivieron, amaron, sufrieron y soñaron como nosotros. Y si alguna vez esas historias necesitan ser contadas, si alguna injusticia necesita ser corregida, entonces mi trabajo es escuchar, creer y actuar. Porque todos merecemos descansar en paz, y todos merecemos que alguien recuerde nuestra historia. Esta es la verdad de lo que viví durante mis años como vigilante nocturno en el cementerio municipal de San José. Una historia que cambió mi vida y me enseñó que el valor no siempre viene de no tener miedo, sino de hacer lo correcto a pesar del miedo. Y si algún día ustedes se encuentran en una situación donde pueden ayudar a alguien que ya no puede ayudarse a sí mismo, espero que recuerden esta historia y encuentren el valor para hacer lo que es justo, porque al final, todos somos solo personas tratando de encontrar nuestro camino, ya sea en este mundo o en el siguiente. Hay trabajos que uno toma por necesidad, sin pensar realmente en lo que pueden traer consigo. A veces creemos que conocemos todos los riesgos de un empleo, especialmente cuando parece tan tranquilo y silencioso como cuidar una iglesia durante la noche. Pero la verdad es que los lugares sagrados, cuando se quedan solos en la oscuridad, pueden despertar cosas que durante el día permanecen dormidas. Esta es mi historia, y aunque han pasado ya varios meses desde que dejé ese trabajo, todavía no puedo dormir completamente tranquilo por las noches. Mi nombre es Roberto Hernández Morales. Tengo 32 años y soy originario de Xalapa, Veracruz. Trabajo desde hace 10 años como vigilante nocturno, un oficio que aprendí por necesidad cuando mi esposa quedó embarazada de nuestra primera hija. Los turnos de noche siempre han sido parte de mi vida, y pensé que ya me había acostumbrado a la soledad y los sonidos extraños que trae consigo la madrugada. Durante años trabajé cuidando oficinas, fábricas, centros comerciales y hasta un hospital. Creía que había visto de todo hasta que en marzo del año pasado conseguí un trabajo que parecía perfecto: vigilante nocturno en la iglesia de San Miguel Arcángel, una construcción del siglo XVIII ubicada en el centro histórico de mi ciudad. El padre Rodríguez, un hombre mayor de unos 60 años con cabello completamente blanco, me recibió una tarde de jueves para explicarme mis responsabilidades. La iglesia había tenido problemas con personas que intentaban entrar durante la noche, no para robar exactamente, sino más bien vagabundos que buscaban refugio o jóvenes que querían hacer travesuras. «Mira, Roberto», me dijo mientras caminábamos por el pasillo central entre las bancas de madera oscura, «este es un trabajo muy tranquilo. Solo necesitas hacer 3 rondas durante la noche, una a las 11, otra a las 2 de la madrugada y la última a las 5 de la mañana». Me enseñó todas las entradas: la puerta principal, que era enorme y de madera tallada, una puerta lateral que daba al jardín y una puerta trasera que conectaba con la sacristía. También me mostró la pequeña oficina donde podría pasar el tiempo entre rondas, equipada con una silla cómoda, una mesa pequeña y una cafetera que el mismo padre había puesto para mi comodidad. «Lo único que te pido», continuó mientras me entregaba las llaves, «es que respetes este lugar sagrado. Puedes leer, escuchar música con audífonos, hasta ver videos en tu teléfono si quieres, pero mantén siempre el respeto que merece la casa de Dios». Me pareció razonable. El pago era bueno, mejor que otros trabajos de vigilancia que había tenido, y el ambiente se veía muy tranquilo. Las bancas estaban perfectamente alineadas. El altar mayor se veía imponente con sus decoraciones doradas, y las imágenes de santos parecían observar con benevolencia desde sus nichos en las paredes. Mi primera noche fue un viernes de marzo. Llegué a las 10 de la noche, como habíamos acordado,
y el padre Rodríguez me acompañó para asegurarse de que recordara todos los procedimientos. Me explicó una vez más dónde estaban los interruptores de luz, cómo funcionaba el sistema de alarma, y me recordó que si veía algo sospechoso, debía llamarlo inmediatamente a su celular antes de contactar a la policía. Ah, y otra cosa, me dijo justo antes de irse. Si escuchas ruidos extraños, no te preocupes demasiado. Esta iglesia tiene más de 200 años y los edificios viejos siempre hacen sonidos raros por la noche. Es normal. Esa primera noche pasó sin problemas. Hice mis 3 rondas a tiempo. Revisé todas las puertas y ventanas y pude descansar tranquilo en la oficina entre cada recorrido. El único sonido que escuché fue el viento golpeando suavemente contra los vitrales. Algo que efectivamente parecía normal para un edificio tan antiguo. Durante la segunda semana todo siguió igual de tranquilo. Ya me había acostumbrado a la rutina y hasta había empezado a disfrutar la paz que se respiraba en ese lugar durante las horas más silenciosas de la noche. Llevaba conmigo libros para leer y a veces me permitía caminar lentamente por entre las bancas, admirando los detalles de la arquitectura que durante el día, con tantos feligreses, era difícil apreciar completamente. Fue durante mi tercera semana cuando empecé a notar las primeras cosas extrañas. Todo comenzó un martes por la noche, durante mi ronda de las 2 de la madrugada. Mientras caminaba hacia el altar mayor para revisar la puerta de la sacristía, escuché algo que me hizo detenerme en seco. Era como si alguien estuviera susurrando, pero tan bajito que no podía distinguir las palabras. Me quedé inmóvil durante varios minutos, concentrándome en escuchar, pero el sonido se había desvanecido completamente. Pensé que quizás había sido el viento filtrándose por alguna ventana mal cerrada, o tal vez mi imaginación jugándome una mala pasada después de tantas horas de silencio. Continué con mi ronda sin darle más importancia, pero los susurros regresaron la noche siguiente, esta vez durante mi primera ronda a las 11, y lo más extraño era que parecían venir de diferentes direcciones cada vez. Primero desde el área del altar, luego desde las bancas del fondo, después desde algún lugar cerca de los confesionarios. Durante esa semana decidí prestar más atención a estos sonidos. Empecé a tomar notas mentales de cuándo ocurrían, desde dónde parecían venir, y si había algún patrón que pudiera explicarlos de manera lógica. Los susurros siempre eran muy suaves, como si fueran conversaciones lejanas, pero nunca pude entender ni una sola palabra claramente. A veces duraban apenas unos segundos, otras veces se extendían por varios minutos. Una noche decidí investigar más a fondo. Cuando escuché los susurros viniendo del área de los confesionarios, caminé lentamente hacia allá, tratando de hacer el menor ruido posible con mis pasos. Pero conforme me acercaba, los sonidos se iban desvaneciendo como si supieran que me estaba aproximando. Revisé cada confesionario cuidadosamente, abriendo las cortinas y examinando el interior con mi linterna. No encontré nada fuera de lo normal, solo los bancos de madera, algunos libros de oraciones olvidados y el aroma suave a incienso que siempre impregnaba esa área. Pero esa misma noche, mientras regresaba a la oficina después de mi segunda ronda, algo me hizo voltear hacia las bancas del lado derecho de la iglesia. Ahí, sentada en la tercera fila, había una figura oscura. Mi corazón se aceleró inmediatamente. Prendí mi linterna y apunté hacia ese lugar, pero no había nadie. La banca estaba completamente vacía, igual que todas las demás. Caminé hasta esa fila específica y la revisé completamente. No había señales de que alguien hubiera estado ahí. El cojín del asiento no estaba hundido. No había calor residual. Nada que indicara presencia humana reciente. Me quedé ahí parado durante varios minutos, tratando de convencerme de que había sido mi imaginación, o tal vez algún juego de sombras causado por las luces de la calle que se filtraban a través de los vitrales. Pero en el fondo sabía que había visto algo, y esa certeza me acompañó durante el resto de la noche. Al día siguiente decidí comentarle mis experiencias al padre Rodríguez. Lo encontré durante la tarde, mientras preparaba la misa de las 6, organizando algunos libros sobre el altar mayor. «Padre, ¿puedo hacerle una pregunta sobre la iglesia?», le dije, tratando de sonar casual. «Por supuesto, Roberto, dime. ¿Ha notado usted alguna vez sonidos extraños durante la noche? ¿O ha tenido otros vigilantes que le hayan comentado algo parecido?». El padre Rodríguez dejó de acomodar los libros y me miró directamente a los ojos.
Por un momento pensé que iba a decirme que eran tonterías mías, pero su expresión se volvió más seria de lo que esperaba. ¿Qué tipo de sonidos has escuchado?, me preguntó. Le conté sobre los susurros, sobre la figura que había visto en las bancas y sobre la sensación general de que no estaba completamente solo durante mis rondas nocturnas. El padre asintió lentamente mientras me escuchaba, como si no fuera la primera vez que oía este tipo de relatos. «Roberto», me dijo finalmente, «esta iglesia tiene una historia muy larga. Ha visto nacer y partir a muchas generaciones de feligreses. Algunos de ellos tenían una conexión muy fuerte con este lugar». No me dijo nada más específico, pero la manera en que habló me hizo entender que mis experiencias no eran completamente inusuales. «¿Debería preocuparme?», le pregunté. «Mientras mantengas el respeto hacia este lugar sagrado, no creo que tengas problemas serios. Solo recuerda que estás cuidando algo más que un edificio. Estás protegiendo un espacio donde muchas personas han puesto su fe y sus esperanzas». Esa conversación me tranquilizó un poco, pero también me hizo estar más alerta durante las siguientes noches. Los susurros continuaron, pero ya no me asustaban tanto como al principio. Incluso empecé a acostumbrarme a ellos, como si fueran parte del ambiente nocturno de la iglesia. Sin embargo, fue durante mi 5ª semana cuando las cosas comenzaron a intensificarse de manera preocupante. Todo empezó un domingo por la noche, después de que la iglesia había estado especialmente llena durante las misas del día. El padre Rodríguez me había comentado que habían tenido una celebración especial por el aniversario de la parroquia, y que muchas familias habían asistido para agradecer por bendiciones recibidas. Durante mi primera ronda de esa noche, noté que el ambiente se sentía diferente. Era como si la energía de todas esas oraciones y emociones del día todavía flotara en el aire. Los susurros esa noche eran más claros, más constantes, y por primera vez pude distinguir algunas palabras sueltas. Eran oraciones, fragmentos de Ave Marías y Padre Nuestros, dichos en voces que sonaban como ecos lejanos de conversaciones que habían ocurrido hace mucho tiempo. Al principio esto me tranquilizó un poco. Si eran oraciones, pensé, no podía ser algo malo. Pero conforme avanzaba la noche, los susurros empezaron a cambiar. Durante mi ronda de las 2 de la madrugada, mientras caminaba por el pasillo lateral derecho, escuché claramente una voz de mujer que decía: «Ayúdame, por favor». Me detuve inmediatamente y volteé hacia donde había venido la voz. Era desde el área de los santos, donde había varias estatuas en nichos iluminados por pequeñas luces siempre encendidas. «¿Hay alguien ahí?», pregunté en voz alta, sintiendo un poco tonto por hablar al aire. No hubo respuesta, pero escuché algo que me heló la sangre. Pasos lentos caminando sobre las baldosas de piedra. Los pasos se dirigían desde el área de los santos hacia el altar mayor, con un ritmo constante y pausado, como si alguien estuviera caminando muy despacio y con dificultad. Seguí el sonido con mi vista, moviendo la cabeza conforme los pasos avanzaban, pero no podía ver a nadie. Los pasos llegaron hasta el altar mayor y ahí se detuvieron. Esperé en silencio durante varios minutos, pero no escuché nada más. Decidí continuar con mi ronda, pero ahora todos mis sentidos estaban completamente alerta. Mientras revisaba la puerta trasera que conectaba con la sacristía, escuché que alguien estaba moviendo las bancas. Era un sonido inconfundible, el roce de madera pesada arrastrándose sobre las baldosas de piedra. Regresé rápidamente al área principal de la iglesia y encendí todas las luces. Todas las bancas estaban exactamente en su lugar, perfectamente alineadas como siempre. Pero entonces noté algo que me puso la piel de gallina. En la primera banca del lado izquierdo, justo frente al altar mayor, había un libro de oraciones abierto. Yo había pasado por ahí apenas 15 minutos antes y estaba completamente seguro de que esa banca estaba vacía. Me acerqué lentamente al libro. Estaba abierto en una página que hablaba sobre oraciones por las almas en pena, por aquellos que habían partido, pero que todavía necesitaban ayuda espiritual para encontrar su descanso eterno. Las manos me temblaron ligeramente mientras cerraba el libro. Miré alrededor de toda la iglesia, tratando de encontrar alguna explicación lógica, pero no había nadie más ahí. Decidí llevarme el libro a la oficina y comentarle al padre Rodríguez sobre esto en la mañana. Pero cuando llegué a la oficina y prendí la luz, me di cuenta de que no estaba solo. Sentada en mi silla había una mujer mayor, vestida completamente de negro, con el cabello gris recogido en un moño bajo.
Me quedé paralizado en la entrada, sin poder mover ni un solo músculo. La mujer me miró directamente a los ojos y me sonrió con una expresión muy triste. «Gracias por cuidar este lugar», me dijo con una voz suave pero muy clara. «Significa mucho para los que ya no podemos hacerlo». Parpadeé una vez y cuando abrí los ojos la silla estaba vacía. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Me quedé parado en la entrada de la oficina durante varios minutos, tratando de procesar lo que acababa de ver y escuchar. Finalmente reuní el valor suficiente para entrar y sentarme, pero ya no pude concentrarme en nada más durante el resto de la noche. Cada pequeño sonido me ponía en alerta máxima, y no dejé de voltear hacia todos lados hasta que llegó la hora de mi ronda de las 5 de la mañana. Esa última ronda la hice lo más rápido posible, revisando las puertas y ventanas casi corriendo, con ganas de que llegara la hora de irme a casa. Pero justo cuando estaba a punto de terminar mi turno, mientras caminaba hacia la salida, escuché algo que me hizo entender que mis experiencias en esa iglesia apenas estaban comenzando. Desde el coro, en la parte alta de la iglesia, llegaba el sonido de alguien tocando el órgano. Era una melodía lenta y melancólica, tocada con mucha suavidad, como si quien la ejecutara no quisiera despertar a nadie. Pero yo sabía perfectamente que el órgano estaba descompuesto desde hacía varios meses, según me había comentado el padre Rodríguez durante mi primera semana. El sonido continuó durante varios minutos, una música hermosa, pero que en esas circunstancias me resultaba absolutamente aterradora. Salí de la iglesia esa mañana con la certeza de que tendría que tomar una decisión muy pronto. O aprendía a convivir con estos fenómenos extraños, o buscaría otro trabajo. Pero lo que no sabía en ese momento era que las cosas estaban a punto de volverse mucho más intensas. Llegué a casa esa mañana completamente agotado, no solo físicamente sino emocionalmente. Mi esposa Carmen notó inmediatamente que algo me pasaba. «¿Estás bien, Roberto? Te ves muy pálido», me dijo mientras preparaba el desayuno para nuestra hija. No sabía cómo explicarle lo que había vivido sin sonar como si me hubiera vuelto loco, así que solo le dije que había sido una noche más pesada de lo normal. Pero Carmen me conoce muy bien después de 12 años de matrimonio. «¿Tiene que ver con tu nuevo trabajo en la iglesia?», me preguntó directamente. Le conté una versión resumida de lo que había estado experimentando, omitiendo los detalles más extraños. Aún así, pude ver la preocupación en sus ojos. «Tal vez deberías buscar otro trabajo», me sugirió. «No vale la pena que te pongas así por un empleo». Sabía que tenía razón, pero también sabíamos que económicamente no podíamos darnos el lujo de que yo dejara de trabajar mientras buscaba algo más. Decidí darle una oportunidad más a ese trabajo. Si las cosas empeoraban, buscaría otra cosa inmediatamente. Esa tarde, antes de ir a la iglesia, pasé por la biblioteca del centro para investigar un poco sobre la historia del lugar. La bibliotecaria, una señora mayor muy amable, me ayudó a encontrar algunos libros y documentos antiguos sobre la iglesia de San Miguel Arcángel. Lo que descubrí me hizo entender mejor lo que había estado experimentando. La iglesia había sido construida en 1743, pero el terreno donde estaba tenía una historia mucho más antigua. Según los documentos, ahí había existido desde tiempos prehispánicos un lugar considerado sagrado por los pueblos indígenas de la región. Durante la época colonial, muchas personas importantes de la ciudad habían sido enterradas en las criptas debajo de la iglesia, una práctica común en aquellos tiempos. Pero lo que más me llamó la atención fue un documento de principios del siglo XX, que mencionaba que varios sacerdotes y cuidadores habían reportado presencias benévolas en la iglesia durante las horas nocturnas. El documento describía estas presencias como almas de fieles devotos que continuaban velando por la casa de Dios, incluso después de su partida terrenal. Esta información me tranquilizó un poco. Si las presencias eran benévolas, como decía el documento, tal vez no tenía nada que temer. Llegué a mi turno esa noche con una actitud más relajada, dispuesto a coexistir pacíficamente con los habitantes invisibles de la iglesia. Durante mi primera ronda todo estuvo tranquilo. Los susurros habituales estaban ahí, pero ya no me molestaban tanto. Fue durante mi segunda ronda, a las 2 de la madrugada, cuando ocurrió algo completamente diferente a todo lo que había experimentado antes. Mientras caminaba por el pasillo central hacia el altar mayor, todas las luces de la iglesia se apagaron de repente.
Me quedé inmóvil en completa oscuridad. Mi primera reacción fue buscar mi linterna, pero cuando la encendí, la luz apenas penetraba un par de metros en esa oscuridad tan densa. Entonces escuché voces, muchas voces viniendo desde todas las direcciones. No eran susurros esta vez, eran conversaciones claras, como si la iglesia estuviera llena de personas hablando al mismo tiempo. Podía distinguir voces de hombres, mujeres, niños y ancianos, todos hablando en español pero con acentos y formas de hablar muy antiguos. Hablaban sobre sus vidas, sus preocupaciones, sus oraciones, sus esperanzas. Una voz de hombre mayor hablaba sobre la cosecha de maíz de su rancho. Una mujer joven rezaba por la salud de su bebé enfermo. Un niño le preguntaba a su madre cuándo podría volver a ver a su abuelo. Eran conversaciones cotidianas, pero todas mezcladas en un murmullo constante que llenaba completamente el espacio de la iglesia. Caminé lentamente hacia el altar mayor, y conforme avanzaba las voces se hacían más claras y más numerosas. Cuando llegué frente al altar, las voces cesaron abruptamente. En el silencio que siguió, escuché pasos bajando desde el área del coro. Eran pasos pesados, como de botas de cuero sobre escalones de madera. Apunté mi linterna hacia la escalera que subía al coro, pero no pude ver a nadie. Los pasos llegaron hasta el nivel principal de la iglesia y comenzaron a caminar por el pasillo central, directamente hacia donde yo estaba parado. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que se podía escuchar en todo el edificio. Los pasos se detuvieron a apenas unos metros de mí. En ese momento, una voz profunda y clara me habló directamente. «No tengas miedo, hijo. Somos los guardianes de este lugar sagrado. Hemos estado esperando a alguien como tú». La voz sonaba como la de un hombre mayor, con una autoridad natural que me hizo sentir extrañamente tranquilo a pesar del miedo. «¿Qué quieren de mí?», logré preguntar, sorprendiéndome de que mi voz saliera relativamente estable. «Queremos que entiendas que este lugar necesita ser protegido no solo de los vivos, sino también cuidado por los que ya partimos. Tú has demostrado respeto hacia nosotros, y eso nos da paz». Entonces las luces de la iglesia se encendieron nuevamente, tan repentinamente como se habían apagado. Estaba completamente solo en el altar mayor, pero ya no me sentía asustado. Por primera vez desde que había comenzado a trabajar ahí, me sentí como si formara parte de algo más grande, como si fuera un eslabón en una cadena de cuidadores que se extendía a través del tiempo. El resto de esa noche transcurrió en completa calma. Durante los días siguientes, mis experiencias en la iglesia cambiaron completamente. Las presencias seguían ahí, pero ahora se manifestaban de manera más sutil y menos aterradora. A veces encontraba flores frescas en el altar, que no habían estado ahí durante mi ronda anterior. Otras veces los libros de himnos aparecían abiertos en canciones particularmente hermosas. En una ocasión, durante una noche especialmente fría de abril, llegué a la oficina y encontré que alguien había encendido la cafetera y había dejado una taza humeante esperándome. Empecé a sentir que realmente formaba parte de una comunidad que incluía tanto a los vivos como a aquellos que habían decidido quedarse para continuar cuidando su lugar sagrado. El padre Rodríguez notó el cambio en mi actitud. «Te ves más tranquilo últimamente», me comentó una tarde. «¿Todo bien con el trabajo nocturno?» «Sí, padre. Creo que finalmente me estoy acostumbrando al lugar». Él sonrió con una expresión que me hizo pensar que sabía exactamente a qué me refería. «Los antiguos cuidadores de esta iglesia eran personas muy especiales», me dijo. «Me da gusto saber que has encontrado tu lugar entre ellos». Por primera vez en semanas dormí profundamente durante el día, sintiéndome en paz con mi trabajo y con las experiencias que había vivido. Pero justo cuando pensé que había encontrado un equilibrio perfecto, ocurrió algo que cambió todo completamente. Fue durante mi 6ª semana de trabajo, un viernes por la noche que comenzó como cualquier otro. Hice mi primera ronda sin problemas. Saludé mentalmente a mis compañeros invisibles y me instalé en la oficina para esperar hasta las 2 de la madrugada. Pero esa noche algo era diferente. El ambiente se sentía pesado, cargado de una tensión que no había experimentado desde mis primeras semanas de trabajo. Los susurros habituales habían sido reemplazados por un silencio absoluto que me ponía nervioso. Durante mi ronda de las 2 de la madrugada, mientras caminaba hacia el altar mayor, noté que una de las puertas laterales estaba ligeramente abierta.
Estaba completamente seguro de que la había revisado y cerrado durante mi primera ronda. Me acerqué cuidadosamente a la puerta y la abrí completamente. Daba al pequeño jardín lateral de la iglesia, un espacio cerrado con bancas de piedra y algunas plantas que el padre Rodríguez cuidaba personalmente. Bajo la luz de la luna llena, pude ver que había alguien sentado en una de las bancas del fondo. Era una figura completamente inmóvil, vestida con ropas oscuras, con la cabeza agachada como si estuviera rezando o durmiendo. «Disculpe», le grité desde la puerta. «El jardín está cerrado durante la noche». La figura no se movió ni respondió. Salí al jardín y caminé hacia la banca, preparándome para pedirle a esa persona que se retirara, pero conforme me acercaba, me di cuenta de que algo estaba terriblemente mal. La figura no respiraba, no se movía en absoluto, y emanaba un frío que podía sentir desde varios metros de distancia. Cuando estuve lo suficientemente cerca para verla claramente bajo la luz de la luna, me di cuenta de que no era una de las presencias benévolas que había aprendido a conocer. Esta presencia era diferente, más densa, más perturbadora, y cuando levantó la cabeza para mirarme, vi unos ojos completamente negros que parecían absorber toda la luz a su alrededor. Un frío intenso me recorrió todo el cuerpo, desde los pies hasta la cabeza. Esta no era una de las presencias protectoras que había aprendido a conocer y respetar. Esta era algo completamente diferente, algo que no pertenecía a ese lugar sagrado. La figura se levantó lentamente de la banca, manteniendo esos ojos negros fijos en los míos. Era más alta de lo que había parecido cuando estaba sentada, y sus movimientos tenían algo antinatural, como si no estuviera completamente sólida. Retrocedí instintivamente hacia la puerta de la iglesia, pero la figura comenzó a caminar hacia mí con pasos lentos pero decididos. «Tú no deberías estar aquí», le dije, tratando de sonar firme aunque mi voz temblaba. La figura no respondió, pero su presencia emanaba una hostilidad que nunca había sentido con las otras presencias de la iglesia. Justo cuando pensé que tendría que correr, escuché la voz familiar del hombre mayor que me había hablado días antes. «Regresa a donde perteneces», dijo la voz con autoridad. «Este lugar está protegido». La temperatura del jardín cambió inmediatamente. El frío antinatural que emanaba de la figura oscura fue reemplazado por una calidez suave, como si varias personas se hubieran colocado a mi alrededor para protegerme. La figura de los ojos negros se detuvo. Giró la cabeza hacia diferentes direcciones como si estuviera evaluando algo que yo no podía ver, y finalmente retrocedió hacia las sombras del fondo del jardín. En cuestión de segundos había desaparecido completamente. Me quedé parado en el jardín durante varios minutos, recuperando el aliento y tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. «Gracias», murmuré hacia el aire dirigiéndome a mis protectores invisibles. Una brisa suave sopló a través del jardín, moviendo las hojas de las plantas como si fuera una respuesta a mi agradecimiento. Regresé al interior de la iglesia y cerré cuidadosamente la puerta lateral, asegurándome de que quedara bien cerrada. Durante el resto de esa noche, mis guardianes invisibles estuvieron más presentes que nunca. Podía sentir su vigilancia constante, como si se hubieran organizado para asegurarse de que nada más pudiera perturbar la paz del lugar. Los susurros eran más frecuentes y reconfortantes, y en varias ocasiones escuché lo que sonaban como oraciones de protección siendo rezadas en voz baja. Al día siguiente le conté al padre Rodríguez sobre lo ocurrido en el jardín, describiendo la figura extraña y la sensación de peligro que había experimentado. El padre escuchó mi relato con mucha atención, asintiendo ocasionalmente como si fuera algo que ya había escuchado antes. «Roberto», me dijo cuando terminé de hablar, «hay lugares sagrados que a veces atraen tanto a las presencias que buscan paz como a aquellas que buscan perturbar esa paz». «¿Esa cosa va a regresar?», le pregunté. «Es posible, pero no creo que tengas de qué preocuparte. Esta iglesia tiene protectores muy antiguos y muy poderosos. Has ganado su confianza, y ellos no van a permitir que nada te lastime mientras estés cumpliendo con tu deber». Sus palabras me tranquilizaron, pero también me hicieron entender que mi trabajo ahí implicaba más responsabilidades de las que había imaginado inicialmente. No solo era el vigilante nocturno de un edificio, era parte de un sistema de protección que había funcionado durante siglos. Las siguientes semanas confirmaron lo que el padre Rodríguez había dicho. La figura de ojos negros intentó regresar en 2 ocasiones más,
pero cada vez fue rechazada rápidamente por mis protectores invisibles. Pude notar que estas confrontaciones fortalecían mi conexión con los guardianes de la iglesia. Empezaron a comunicarse conmigo de maneras más directas. Encontraba notas escritas con caligrafía antigua en la oficina. Flores frescas aparecían en lugares específicos para guiarme durante mis rondas, y a veces escuchaba claramente sus nombres cuando me dirigía a ellos. Aprendí que la mujer mayor que había visto en la oficina se llamaba Esperanza. Había sido una devota feligresa durante más de 50 años antes de su partida. El hombre de la voz autoritaria era don Aurelio, quien había sido el cuidador de la iglesia durante las primeras décadas del siglo XX. También había niños como la pequeña María, que había fallecido muy joven y había decidido quedarse para ayudar a cuidar el lugar donde había sido bautizada. Eran una familia espiritual que me había adoptado como parte de su misión eterna. Trabajé en la iglesia de San Miguel Arcángel durante 8 meses en total. Fueron 8 meses de experiencias que cambiaron completamente mi perspectiva sobre la vida, la muerte y la continuidad del espíritu humano. Aprendí que algunos lugares trascienden lo físico, que hay espacios donde el tiempo funciona de manera diferente, y que el amor y la devoción pueden ser tan fuertes que persisten más allá de la existencia terrenal. La razón por la que finalmente dejé ese trabajo no tuvo nada que ver con miedo o incomodidad. Mi esposa Carmen quedó embarazada de nuestro segundo hijo, y necesitábamos que yo trabajara durante el día para poder cuidar mejor a nuestra familia. La noche antes de mi último turno, mis compañeros invisibles organizaron algo que nunca olvidaré. Cuando llegué a la iglesia, encontré que todas las velas estaban encendidas, llenando el espacio con una luz dorada y cálida. En el altar mayor había un ramo de flores blancas que no habían estado ahí durante la misa de la tarde. Conforme caminé por el pasillo central, escuché una melodía suave viniendo del órgano, pero esta vez no me asustó. Era una canción de despedida, tocada con mucho cariño por alguien que sabía que era nuestra última noche juntos. Durante esa última ronda, cada uno de ellos se despidió de mí a su manera. Esperanza dejó una pequeña medalla de la Virgen de Guadalupe en mi escritorio. Don Aurelio me murmuró al oído: «Has sido un guardián ejemplar, hijo. Llévate nuestra bendición contigo». La pequeña María llenó la oficina con el aroma suave de las flores del jardín. Cuando amaneció y llegó la hora de irme, me detuve en la entrada principal de la iglesia para despedirme. «Gracias por permitirme ser parte de esta familia», dije en voz alta. «Siempre recordaré el tiempo que pasamos juntos». Una brisa suave sopló desde el interior de la iglesia, como un abrazo final de despedida. Ahora trabajo como supervisor de seguridad en una empresa de construcción, un empleo completamente normal, donde lo más extraño que puede pasar es que alguien se olvide de apagar las luces. Pero cada vez que paso por la iglesia de San Miguel Arcángel, me detengo un momento para saludar. A veces, durante las noches silenciosas cuando el viento sopla de cierta manera, todavía puedo escuchar los susurros familiares de mis antiguos compañeros, recordándome que algunos trabajos van más allá de lo que aparece en el contrato. Mi esposa Carmen sabe que esos 8 meses cambiaron algo en mí. Dice que ahora tengo una tranquilidad diferente, como si hubiera encontrado respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía. Y tiene razón. Aprendí que la muerte no es el final de todo, que el amor y la devoción pueden crear vínculos que trascienden el tiempo, y que hay fuerzas en este mundo que trabajan constantemente para proteger lo sagrado. También aprendí que no todos los trabajos nocturnos son iguales. Algunos te pagan solo por estar despierto y vigilar, otros te invitan a ser parte de algo mucho más grande y eterno. Mi nombre es Roberto Hernández Morales. Soy vigilante nocturno desde hace 11 años, y esta ha sido mi historia sobre el trabajo más extraordinario que he tenido en mi vida. Una historia que todavía me pone la piel chinita cuando la recuerdo, pero que también me llena de una paz profunda, sabiendo que fui elegido para ser el guardián temporal de un lugar donde el cielo y la tierra se tocan cada noche. Y aunque ya no trabajo ahí, sé que si alguna vez necesitaran mi ayuda nuevamente, solo tendrían que llamarme, porque una vez que formas parte de esa familia espiritual, el vínculo nunca se rompe completamente.